La semana pasada estuvimos hablando acerca de la dinámica del cambio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las bases bíblicas para el cambio. Algo maravilloso es que tenemos una esperanza verdadera en que podemos ser transformados. La consejería bíblica lo que produce no es dejar de hacer cosas por un tiempo, sino lo que produce es transformación. Eso es muy diferente. Cuando no tenemos un objetivo ni una meta, nosotros nos cansamos. Cuando no tenemos algo definido por lo que queremos luchar. Por ejemplo, hablé la semana pasada de Arnold Schwarzenegger y cómo se propuso el llegar a ser superatleta en el aspecto del fisiculturismo y él tenía la meta clara. Entonces dice, cada libra que yo levantaba en el gimnasio, yo tenía un propósito, una meta. No la estaba levantando por levantarla. Todas las madrugadas que yo estaba haciendo no las hacía porque me gusta hacerlo, ni porque hay que, sino porque yo tengo un objetivo y una meta. Entonces, a mí nadie tenía que arrastrarme para ir al gimnasio, nadie tenía que decirme póngale más esfuerzo en levantar más peso, nadie tenía que decirme váyase a dormir temprano porque así va a generar más músculo, etcétera. Nadie tenía que decirme esas cosas porque yo estaba fijo. Yo tenía una meta, entonces todo era con un propósito. Y él comentaba que el 75% de las personas en Estados Unidos tienen trabajos que odian, trabajos que están por estar. Yo entiendo que hay circunstancias que quisiera cambiar y demás. Yo no estoy ahí solamente para mi mantenimiento, etcétera, sino estoy ahí porque Dios me tiene ahí. Dios tiene un propósito. El lugar donde vivimos, no estamos ahí porque no quedó de otro, sino porque Dios tiene un propósito en eso. Entonces, nuestras vidas son unas vidas con propósito, una vida que va con una dirección, con un norte. Nuestra meta, ¿cuál debe ser como cristianos? Ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta de Dios. Ese es el objetivo de Dios para nuestras vidas. El problema es que cuando nosotros no estamos sintonizados con el objetivo de Dios, hay frustración, hay depresión, hay un montón de insatisfacción, producto que yo estoy enfocado en mi camino, en mi ser y no en el Señor y en lo eterno. Entonces, Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen su palabra, los que viven conforme a la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó con un objetivo, con una meta. ¿Cuál es la meta? No es que nosotros tengamos confort total y absoluto, no es que nosotros logremos todo lo que el mundo dice que debemos lograr o que debemos tener, sino que la meta de Dios es formar a Cristo Jesús en nosotros. El problema y la disociación ahí es cuando mi meta no es ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el problema. Entonces, muchas personas que vienen a nosotros a consejería, ese es el problema, están desenfocados como hijos de Dios, ¿verdad? Están desenfocados como cristianos. Recordemos que el paso 1.1, ¿cuál es? Que la persona haya venido a Cristo Jesús. Porque ¿qué queremos darle a esa persona? Consuelo, podemos darle esperanza real, no ficticia. Entonces, ¿dónde se logra el gozo y la paz? En mi relación con Dios. Y esta paz y ese gozo que Dios da no depende ni de las circunstancias, ni de las personas, ni de las cosas. Y es algo muy diferente a lo que este mundo ofrece, porque el gozo y la paz de este mundo vienen de lo que tenemos, de lo que nos dan, de las personas, de las circunstancias y de las cosas. De eso viene. Yo soy mucho más paciente el día de pago. Podemos ser más pacientes, pero eso empieza a demostrar ciertas cositas. Podemos manifestar diferentes cualidades dependiendo de las circunstancias. Todas las cosas ayudan a bien no significa que van a salir como a mí me gusta, sino que van a cumplir el propósito por el cual Dios permitió esas cosas. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios permite estas cosas? Que yo sea conformado a la imagen de Jesucristo. Ahora, ¿qué implica esto? Voy a llevar gloria al nombre de Dios, pero también voy a tener un beneficio increíble que es, voy a acumular peso de gloria. Voy a estar preparando mi servicio a Dios por la eternidad, siguiendo el modelo de Dios, siguiendo el camino de Dios. Esto es importante tenerlo claro. Esta es la base de todo. Entonces, base bíblica y el versículo para esta semana o el texto para esta semana, Romanos 8 del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto no significa que se metieron a robar, entonces va a haber, hermano, Dios le va a dar el doble. No significa eso. Significa que en medio de eso yo puedo hacer algo muy diferente a lo que todo el mundo.
Decirle al Señor, desnudo vine, desnudo miré. Wow, peso de gloria, afectar la eternidad de otras personas. No significa que yo voy a tener el doble de las cosas, porque el objetivo de Dios no es que yo tenga eso, sino que yo sea más como Cristo Jesús. Ahora, lo que más me conviene a mí es sembrar por lo eterno, por lo que viene, por lo que es para siempre. Ahora, podría que eso suceda, pero no es el objetivo ni la meta como cristiano, sino que en medio de eso me voy a acercar a Dios. Porque si yo amo a los que me aman, si amo a Dios cuando todo va bien, si bendigo a aquellos que me pueden bendecir, ¿quién no hace eso? Pero es ahí donde mostramos el carácter de Cristo Jesús. Es ahí donde crecemos en nuestra intimidad con Dios. Acá vamos a ver un drama que está en inglés. Tiene subtítulos en español, pero yo voy a estar haciendo algunas pausas para explicar. Esto es la dinámica de Dios transformando a una persona. Entonces vamos a ir mirando y voy haciendo algunas pausitas. Ephesians 2:10 says that we are God's workmanship, that we're in essence His masterpiece. I don't know about you, but when I get up in the morning and look in the mirror, I don't see a masterpiece, you know? I mean, maybe a Picasso, you know? Ok, acá iniciamos hablando acerca de Efesios 2:10, ¿verdad? Que nos habla acerca de que nosotros somos una obra maestra de Dios. ¿Quién es una obra maestra de Dios? Pues si yo le digo Mariterio, Susana, Alejandra, Elizabeth, Nidia, fácil creer, pero todos, es cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Somos obra maestra de Dios, cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero él dice, pero cuando miramos nuestras vidas, cuando nos miramos a nosotros, no sentimos como que seamos obra maestra de Dios. Entonces él hace referencia, dice, tal vez un Picasso, que es una obra abstracta. No hemos llegado ahí, pero somos la obra maestra de Dios. Somos pensados por Dios, estamos acá con un propósito. Y es Dios mismo, a cada uno de nosotros, que nos llama su obra maestra. But I want to be a masterpiece. I want to be everything that God has created me to be. And so I go to Him in prayer and I say, God, do whatever it takes to get things out of my life that don't need to be there. Mold me into the image of your Son so that I can be your masterpiece. Entonces, en virtud de eso, de ir mirando eso, dice, Señor, ¿verdad? Yo no me miro como una obra maestra, pero yo quiero serlo. Yo quiero ser todo lo que tú quieres que yo llegue a ser. Vengo en oración al Señor y le digo, Señor, haz lo que tengas que hacer, lo que tenga que hacer para convertirme más y más a la imagen de tu Hijo, para ser más y más como Cristo. Y ahora este personaje que está a la par va a representar a Dios. Hi. Whoa. Who are you? I'm God. No, you're not. Yeah, you just said the prayer, so here I am. That's how it works. Oh, okay. If you're God, then make it snow in here. You know, if I made it snow in here, it'd get kind of yucky, and I really don't want to do that. See, you're not God. Why do you say that? God wouldn't say yucky. Yes, I do. It's a Greek word. Oh. Yeah. Oh, okay. If you're God, what does Lamentations 15:9 say? Lamentations is a very short book. It only has 5 chapters. Why is it so short? I was tired of lamenting. Oh. Yeah. If you're God, who's going to win the World Series this year? You know what? I'm not so much into playing games. Why are you so much into playing games? You are God. What gave it away? You answered my question with a question. I did? Yep, I do that, don't I? I did it again. Step right up. Here we go. Okay. All right. Hey, Yeah. what's this about? These are the tools I'm going to use to make you into my original masterpiece. Oh, okay. All right? Hang on. Yeah. I thought you were a carpenter. That's my son. Here we go. Step right up. Here we go. All right? Whoa. Yeah. How do you know what to do? Ahora, toda la interacción que acaba de suceder es él primeramente diciendo, no, tú no eres Dios, y hay ciertas bromas ahí donde le dice, bueno, si eres Dios, haz que neve aquí. Luego le dice, si eres Dios, ¿quién va a ganar las series mundiales? Y él le dice, no estamos en ese juego. Tú oraste, si eso es lo que yo quiero, estás contestando las preguntas antes que yo las haga, entonces entiendo que si eres Dios. Y entonces le dice, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Dice, esas son las herramientas que voy a utilizar para formar a mi Hijo en ti, para formar a Cristo Jesús. Quiero quitarte todo peso que impida que seas más como Jesucristo. Voy a quitar toda escoria, todo pecado, todo lo que está ahí estorbando para que no aflore propiamente el potencial que hay en ti en el sentido de ser luz y sal en este mundo. Entonces quiero quitar todo eso, voy a usar esas herramientas. Entonces él le dice, un momento, ¿verdad? ¿Por qué es un cincel y un martillo? Y dice, ¿no eras carpintero? Y se dice, no, ese era mi hijo, ¿verdad? Esa es la broma. Entonces le dice, pero ¿cómo vas a saber cuánto vas a picar cuando yo mire la imagen de Cristo en ti? Entonces sabemos que este proceso de esta transformación es
durante toda nuestra vida. Chiseling with the leaf. I take out all the things in your life that aren't of me, kind of like dead weight. Ooh, speaking of that, could you chisel right in here? I just can't get rid of it. I mean, the other went away, but this, I mean, I've tried exercising, I've watched what I ate, I even did Pilates for a while. That was awkward. But if you could chisel, I mean, right? Can I talk or can I chisel? Talk, chisel, talk, chisel. No, chisel. All right, most of my children just like to talk. Not me. Bring on the chisel. Here we go. All right. You have a lot of anger. Ow. Some pride. Ow. Compare yourself to others instead of me. Ow. You're lazy, but you pretend like you're really, really busy. You have a problem with lust. Okay. Time out. I do not have a problem with lust. You don't have a problem with lust. No, I can do it anytime I want. Okay. Wait. Maybe we could take a little time out. I mean, I think I'm doing pretty good. You are doing good, but when you look in the mirror, who do you see? I see me. Okay. Ok, ahora empieza él a hacer la obra en su vida y empieza a quitar orgullo, vanagloria, enojo, ira, ponerse en primer lugar. Entonces él dice, ok, ya empieza a tocar áreas más morales como la lujuria. Entonces en este momento él dice, esperemos un momentito, ya yo me siento como muy bien, creo que he cambiado bastante, ¿verdad? Desde el momento de la conversión a hoy ha habido cambios grandes y a veces es nuestro problema en cuanto a la mediocridad. Entonces él le dice, si estás haciendo varios avances, vamos bien, pero cuando tú miras al espejo, ¿a quién te miras? Y dice, me miro a mí, ¿verdad? Me miro muy bien. Y él va a continuar diciéndole, bueno, yo tengo que seguir trabajando en tu vida hasta lo que mires en el espejo sea mi Hijo Jesucristo. Hasta ahí es donde se van a acabar las pruebas, las tentaciones y demás, en ese momento. Mientras tanto, recordemos que todo eso Dios lo está trayendo con un objetivo. ¿Cuál es? Que yo sea conformado a la imagen de Jesucristo. Tengo que tener la perspectiva espiritual de las cosas. Dios tiene esto con un propósito, con un objetivo eterno. Then I need to keep chiseling away because ultimately you and others need to see my son. Here we go. Okay, hold on. Don't take this the wrong way. It's just that when I start looking more like your son, people get uncomfortable around me, you know? I mean, even my friends at church, they're all like, oh, you're holier than thou. Why won't you do that, you know? I mean, what you're doing right now is you rather play God in certain areas of your life than for me to be God over your whole life. I did not say that. That's what you meant. Yes, it is. It's hard to talk to you. I mean, you know everything I'm thinking. I'm just saying, you've done good work. Maybe we take a little break, a little time out. We'll come back to it. What you're doing right now is so common. What you're doing right now is called control. Do you want to control things in your life or can I chisel? Control? Chisel? Control? No, chisel. Here we go. Dios continúa haciendo la obra en él y él empieza a decir, bueno, no quiero que te ofendas, Señor, pero entre más me parezco a Cristo, la gente me ve rara, me hace aparte. Algunos de ustedes no los invitan a ciertas fiestas. Algunos de ustedes hay familiares que prefieren que usted no esté ahí, que apenas usted sale a la reunión familiar dice, hey, ahora sí empezó la fiesta. Correcto. ¿Cierto? Es parte de, y inclusive dentro de la misma iglesia, muchas veces hay personas que te ven como muy religioso, muy radical. El camino de ser más como Cristo Jesús va a traer rechazo de las personas que quieren seguir en la oscuridad. Esto es exactamente lo que sucede cuando vamos al cine. Mientras todo está oscuro y estamos viendo la película, ¿alguien tiene problemas? Nada, todo muy bien. ¿Qué pasa cuando encienden las luces? Qué increíble, ¿verdad? El poner la luz nos cega a todos. No es confortable cuando prendemos la luz. Bueno, nosotros estamos prendiendo la luz en medio de la oscuridad. Somos nosotros los que nos toca prender la luz en medio de todas esas prácticas pecaminosas. Nos toca prender la luz a estas personas que están extraviadas y la gente no le gusta la confrontación, no le gusta esta convicción que muchas veces genera una vida santa, una vida que camina con Dios. Entonces él dice, ahora tú estás haciendo algo muy común, quieres tener control, quieres ser el dueño y el que dirige tu vida, me quieres a mí como un genio. Me quieres ahí como, Señor, sí, esta parte quítala, esta no. Esta parte sí, esta no, esta sí, esta tal vez. Vamos por aquí. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Recuerdan el drama que hice con Keila? Donde ella en cierto momento ya estaba sentado los dos en la misma silla, porque Dios le está diciendo un proceder, la Biblia nos es clara y nos dice cuál línea debemos seguir, y ya nosotros, no, se va a sentir muy mal la persona, mejor no le digo esto, mejor no hago esto. Entonces ya estoy tomando yo las decisiones y estoy dejando de lado el señorío de Cristo en mi vida, como lo hizo Eva en primera instancia. Yo le digo, el día que comas ciertamente morirás. Y Satanás le metió la duda, ¿con qué vas a morir? ¿Verdad? No vas a morir. ¿Y qué empezó a ella? A dejar de lado a Dios, lo que Dios había dicho, y en lugar de seguir,
El camino de Dios empezó su propio camino. ¿Por qué? Porque era como más atractivo el hecho de llegar a ser como Dios. El fruto se veía apetecible, deseable. Entonces se enfocó en sí mismo y ese es el problema de nuestro corazón. Queremos controlar qué áreas sí y qué áreas el Señor no debe tocar. Which is where I want them? It's called control. Okay. You've been holding on to this for a long time. You ready for this? It hurts. This hurts me more than it hurts you. Ow! I don't think you understand this pain. Don't talk to me about pain. I know all about pain. I sent my son to die on the cross for pain, for sin, but I also did it for another reason, to give you freedom. Do you know what insanity is? Insanity is doing the same thing over and over and over again and expecting different results. And there are the things in your life, you even think back to high school, that you've been doing that do not work in your life, but you go to these empty wells whenever you're hurting, whenever you're angry, whenever you're lonely and tired, but they do not work. No, okay. Él sigue en el proceso, pero es un proceso doloroso de morir a uno mismo, de dejar nuestros sueños y anhelos y vivir por la causa de Cristo, que va a implicar rechazo de muchas personas y demás. Él dice, es que duele, es que cuesta. Y el Señor dice, no hables a mí de costo, no hables a mí de dolor. Yo puse a mi hijo en una cruz por ti, para que puedas tener vida eterna. El compromiso de nosotros es permitirle a Dios ser Señor en nuestras vidas. Desde esa perspectiva vamos a ser más libres y más conformados a la imagen. Pero Él en este momento está con dolor en medio de esta lucha. Cuando tenemos dolor, cuando tenemos frustración, cuando tenemos circunstancias difíciles en la vida, a veces recurrimos a volver a hacer lo que antes hacíamos, a buscar a esos pozos de satisfacción, aquel lugar donde encontramos satisfacción. Algunas personas que lo encontraban en la droga, algunas personas en moralidad, en diferentes cosas. Y el Señor está diciendo, esos son pozos vacíos, porque cada vez que estás en una situación así, corres a ese lugar. En lugar de correr a mí, estás corriendo a ese lugar a buscar satisfacción, a buscar gozo, a buscar paz en estanques vacíos. Hay cosas que has hecho desde que eras adolescente y vuelves a esos lugares y vuelves a esas prácticas. Y eso se llama locura. Locura es como si yo empezara a aprender y apagar la luz, y luego aprender y apagar la luz, aprender y apagar la luz, aprender y apagar la luz, aprender y apagar. Eso es locura. Entonces dices, estás volviendo a lo mismo, ves que no da resultado y vuelves a lo mismo, ves que no da resultado y vuelve a lo mismo. El Señor me hablaba de esto hace muchos años cuando llegué a Estados Unidos. Uno de mis primeros trabajos era Auto Detail. Y Auto Detail, ¿verdad? Suena bonito, pero significa lavacarros. Cuando estaba haciendo eso, el Señor me dice, ¿has visto, Víctor, que cuando usted, ¿verdad?, agarra un carro, por más viejito que sea, y lo empieza a restregar las llantas, a quitar el barro, usar desengrasante, a pintar esas llantitas, a lavar bien la carrocería, encerarla, ponerle olor a esto, las alfombras y todo lo demás, los vidrios bien limpiecitos? Por más viejito que sea el carro, queda muy bonito. La ventaja suya es que cuando usted agarra el cepillo para restregar las llantas del carro, el carro no arranca, ¿verdad?, y se va. Usted agarra un balde de agua y lo tira, y el carro no levanta la tapa para que salga el agua disparada, no, se queda ahí. Entonces usted puede hacer su trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que usted se siente incómodo, cada vez que hay un compañero de trabajo que le hace la vida a usted imposible, ¡pum!, cambio de trabajo. Y si yo no estoy quitando ese compañero, si yo no estoy quitando esas circunstancias, porque tengo algo en mente contigo, pero necesito que te quedes ahí, que confíes en mí, que dependas de mí, que yo abra la puerta, que yo cierre la puerta y usted pueda seguir en este proceso. En una ocasión me ocurría eso, en la segunda ocasión yo entendí que si me muevo de trabajo me voy a encontrar un compañero igual o peor. Entonces voy a dejar que Dios abra y cierre la puerta, y en medio de esto voy a llevar gloria y honra al nombre de Dios. Pero permitámosle al Señor hacer la obra en nuestras vidas. Esto debe ser algo claro para nosotros y algo claro para aquellos que vienen a nosotros por consejo, porque la mayoría de personas vienen con la esperanza que el consejo es que les enseñemos cómo las cosas van a cambiar en sus vidas sin hacer el máximo esfuerzo. Sigo haciendo lo que yo estoy haciendo, pero que todo cambie. Tenemos que entender que esa no es la dinámica del cambio bíblico, del cambio permanente, del cambio verdadero. La palabra de Dios, el someternos al señorío de Cristo, lo que permite en nuestras vidas, que es transformación. Y eso es lo que estamos buscando. Empty wells, whenever you're hurting, whenever you're angry, whenever you're lonely and tired, but they do not work.
No. Okay. I'm thinking maybe Your we thoughts could. are not my thoughts. Oh, okay. But if we went another way, Your we ways could. are not my ways. Okay. Well, look, I can't be good. You can't be good. I've made you good. Be good. What? Nothing. What is it? You wouldn't understand. I, God of all the universe, wouldn't understand something one of my children has to say. Try me. It's just, God, I've let you down so many times. No, you were never holding me up. I hold you up with my victorious, righteous right hand, and don't you forget that. In this relationship, I hold you up. Otra de las cosas que Satanás usa para que nosotros no continuemos en el cambio bíblico es la condenación. Constantemente pasa condenándonos, diciéndolo, usted es un hipócrita. Sí, tal vez ahorita no ha fallado en esto, pero téngalo por seguro que va a volver a fallar. Usted es así, nos pasa condenando constantemente con el objetivo de que nosotros no corramos a Dios, con el objetivo que tengamos ese pensamiento que no es divino, que es satánico en realidad, de querer arreglarnos y arreglar las situaciones antes de ir a Dios. El punto acá es que la única forma de parar con el pecado es corriendo hacia Dios. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Huir de Dios. Común denominador de aquellas personas que van a venir a nosotros con estos cuadros depresivos, en estas situaciones problemáticas, no tienen una vida de oración ferviente, no pasan tiempo en la palabra de Dios, no están escuchando la voz del Espíritu Santo, no se están congregando. Nosotros mismos tenemos la tendencia a huir de Dios cuando pecamos, pero ¿cómo es la única forma de nosotros cortar con eso? Correr a Dios. En este momento él está en la problemática de que Dios se va a decepcionar de él. Dice, en esta relación te he puesto tantas veces abajo, Señor, te he decepcionado tantas veces, te he puesto en mal, por decirlo de alguna forma. Y él dice, no, es que en esta relación yo no me sostengo por tu justicia, por tu buen actuar. Yo soy el que te sostengo a ti a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. En esta relación el peso no va en ti, va en mí. Y yo lo llevo. Y tenemos que venir a Dios con sinceramente tal y como somos y dejar que Él nos transforme, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos ni cambiar a nadie. Lo que debemos hacer es seguir los pasos que Él nos guía y nos dirige para ver un cambio permanente en nuestras vidas. Pero una de las cosas que Satanás muchas veces usa para nosotros como hijos de Dios es condenarnos, para alejarnos de la única forma de cortar con esa situación. Debemos arrepentirnos, saber que nuestro problema es con Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora, donde él se siente demasiado sucio para permitirle a Dios ver todo lo que hay en su corazón. Chisel away. All right. Just be prepared for what you're going to find in there. Because I know who's inside there. Because God, I get up every morning and I look at Him in the mirror. And it is this scared little kid who gets up every day and tries to dress like an adult and act like an adult, but I can't. So just be prepared for what you're going to find in there. You have listened to so many voices for far too long that are not of me. You think you're junk, don't you? You really, really, really think you're junk. Listen to me. I don't make junk. What does that say about me? How can I show you that my love for you has no boundaries? I know. Reach. Ahora el Señor le está hablando a él. Dice, bueno, ya entiendo lo que está pasando. Usted cree que usted es un error. Usted cree que usted es basura. Yo quiero que entienda que yo los hice a cada uno de ustedes. Usted no es un producto de la casualidad. Fuimos pensados por el Creador del universo. Somos criaturas de Dios y ahora nosotros hijos. Dios pensó en cada uno. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora el Señor le dice, bueno, ¿cómo te demuestro a ti el valor que tienes ante mis ojos? Que entiendas cómo te amo. Con mirar la cruz debería ser suficiente, porque la Escritura es clara cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no dice que vas a tener casa propia y vas a tener el carro que quieres y vas a tener confort y vas a tener, no, un montón de cosas que muchas veces tenemos. El amor de Dios no se basa en eso, se basa en que Cristo fue molido en una cruz por el Padre, era la justicia de Dios. Y el Padre le dio la espalda al Hijo, porque en ese momento llevaba nuestro pecado. Entonces el amor de Dios se basa en que yo tengo vida y vida eterna, no en que las circunstancias de mi vida son placenteras, son fáciles. Por eso es que usted no ve a Pablo, no ve a ninguno de ellos en medio de dificultades y circunstancias, ¿verdad?, difíciles, pensando si Dios los ama o no. Ellos entienden que el amor de Dios no se basa en eso. Están claros de lo que implica que
esto no es el cielo todavía, pero lo que viene es glorioso. Ellos tienen eso claro. A veces nosotros como hijos de Dios no tenemos eso claro, lamentablemente, porque muchas veces se predica, ¿verdad?, de un mensaje basura como el evangelio de la prosperidad, el evangelio del genio, ¿verdad?, que está ahí en el cielo listo para dar tus deseos y para cumplir, ¿verdad?, lo que ustedes quieran. Entonces, acá el Señor le va a hablar a él acerca del amor que le tiene y lo va a hacer por medio de una nota que él escribió cuando él era niño y que Dios va a hacer, ¿verdad?, que lo tengan en la bolsa de atrás del pantalón. Entonces vamos a ver esa dinámica, pero ahora Dios diciendo, hey, yo no es que creé solo a algunos, no solo a Billy Graham, yo hice a todos, a cada uno de ustedes, yo los pensé y yo no me equivoco, y yo los amo y por ustedes sacrifiqué a mi propio hijo, para que vuelvan a ese lugar donde yo los puse, donde en un paraíso, y quiero que vuelvan a un paraíso, a una relación permanente y constante conmigo, eterna. He hecho todo para eso. Oops. Oh, no. Ephesians 2:10 says that we are God's workmanship. And I look at him in the mirror, and it is this scared little I find in there. You have listened to so many voices for far too long that are not of me. You think you're junk, don't you? You really, really, really think you're junk. Listen to me. I don't make junk. What does that say about me? How can I show you that my love for you has no boundaries? I know. Reach in your back pocket. What? Reach in your back pocket. Why? Are you arguing with me? Reach in your back pocket. God. Yes? I was just saying, God, I'll do that right now. You were just saying my name in vain. You know what? It's a name, it's a saying. It's more than a name, it's more than a saying, it's more than a bad habit. It's a name above all names. I want to teach you something about my name. Reach in your back pocket. You know what that is? This is a page from a journal I had when I was younger. How'd you get this? Hello? Oh, yeah. Go ahead, read it. I love Angie Holland. Other side. Sorry. I married her. I was there. Oh, yeah. Dear God, today I am turning everything over to you. I'm not going to hold on to anything anymore. Your word says that you will make me your masterpiece and use me to do great things. I don't see how it's possible, but I want that with all that I am. So please do whatever it takes to make me what you want. I love you, God. I love you too, Tommy. And I love you too much just to leave you where you're at. So this salvation that you hold, don't let it be some sentimental gush or some head knowledge. I want you to work it out, every detail of your life. And don't compare yourself to someone else, because that is just trivial nonsense. You are my original masterpiece. You are one of my workmanship, and you I find favor. This, don't look at this as a prison, but look at this as a father disciplines his child. A father disciplines the ones he loves. I know, but it's going to be tough. Yes. Ahora, la dinámica de lo que sucedió anteriormente es que encuentra esta nota y en esta nota, él, ¿verdad?, cuando era joven, le dice a Dios que quiere, ¿verdad?, leer el versículo y que él quiere ser esa obra maestra, que no entiende cómo puede ser posible, pero que él quiere ser todo lo que Dios quiere que él sea y se entrega completamente a él y quiere entregarse completamente a él, que por favor, ¿verdad?, cumpla ese deseo. Dios en realidad nos escucha, Dios siempre toma en cuenta nuestras oraciones y nuestra sinceridad en oraciones como esta. Y entonces Dios empieza a decirle, ¿verdad?, que lo ama tanto, tanto como para dejarlo ahí. Dice, yo quiero que experimentes la plenitud acá en la tierra de lo que es ser hecho, ¿verdad?, mi hijo. Yo quiero que experimenten que es una vida en abundancia. Una vida en abundancia es aquella que puede afectar a los demás a su alrededor, porque vive por Cristo, una vida que muestra a Jesús, una vida que es luz y sal. Yo quiero que desarrollen todo eso. Entonces no mire este cincel y este mazo, no mire esta enfermedad, no mire esta pérdida material, no mire tu pérdida de trabajo, no mire
este desprecio. No mire las circunstancias en las que estemos, no las mire como algo malo y como lo peor y como falta de amor de Dios. Mírelo como una oportunidad para crecer en Él, para confiar en Él, para mostrar el carácter de Cristo como una oportunidad. Lo único que está haciendo Dios es moviendo la botella, no está exponiendo nada en la botella. Lo que va a salir es lo que está en el fondo del corazón. Lo que va a aflorar es eso. ¿Por qué a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Porque en medio de una circunstancia así, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a dar cuenta que tengo que cambiar ciertas cosas que yo no miraba. Y qué bueno para que el Señor siga glorificándose en mi vida, para poder seguir siendo transformado por Dios. Porque muchas veces tenemos un concepto muy elevado en nosotros y no miramos el montón de errores y orgullos y vanagloria y verdad, ceguera que tenemos en muchas áreas. Y Dios quiere seguir trabajando y por eso nos motiva, ¿verdad? Recuerden, esto no es autocondenación, sino es motivación para ser más y más plenos en lo que Dios, ¿verdad?, diseñó para nosotros, lo que ya está preparado ya antes de la fundación del mundo, las obras en las que nosotros íbamos a andar. Entonces es entregarnos en esa dirección. It'll be tough. But you bought into the lie thinking everything was going to be easy when you said yes to me. It's not how it works. Y acá es una aclaración, ¿verdad? Porque él dice, pero es que es difícil morir a uno mismo. Y dice, sí, pero es que cuando usted tomó una decisión, por mí usted pensó que era simplemente mi vida va a ser mejor. Eso no es cristianismo, mi vida va a ser mejor. No es así como funciona. Lo que implica es que ahora tú ibas a vivir por mi causa. Y recuerden, no somos de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, si Él lo despreciaron a nosotros también, en virtud de que caminemos más y más, ¿verdad?, como Cristo Jesús. Entonces, no es tener esa suposición que es totalmente opuesta al cristianismo de que invito a Dios a mi vida para que mi vida sea más fácil, para que mi vida sea mejor desde una perspectiva, ¿verdad?, material y humana. I want you to do something. I want you to look up there and I want you to say, Tommy is God's original masterpiece. Tommy. No. The way you see yourself or you yearn so much for others to see you. But the way I see you. Tommy is God's original masterpiece. Yes, you are. And so are you. God doesn't make junk. You are an original masterpiece. Amén. Lo que acá está diciendo es, nosotros somos una obra maestra de Dios. Estamos en ese proceso de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero entendamos que ese es el propósito. Vivamos en ese propósito, no centrados en nosotros mismos, no en mi legado, no en exaltar mi nombre, sino exaltar el nombre de Cristo Jesús. Es la forma en que más vamos a impactar al mundo. Es la forma en que más vamos a dejar algo verdadero y sólido y estable y un camino donde las personas pueden imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Somos su obra maestra, ¿verdad? Somos especiales delante de Dios. De nuevo, yo quiero que entienda que este mensaje es un mensaje muy personal. Dios no hace basura, Dios no se equivoca. Entonces, cada una de nuestras vidas fue diseñada, pensada, creada por Dios. Y Dios quiere, ¿verdad?, usarnos. Nos hizo para su placer, para su gloria. Y en virtud de que yo camine en esa dirección, voy a experimentar esa vida en abundancia que nos ha hablado. Que es una vida en abundancia, una vida que lleva gloria al nombre de Dios. Que es una vida en abundancia, una vida que afecta la eternidad a las personas a su alrededor. Cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando de aspectos nada más materiales o económicos. Estamos hablando desde la perspectiva divina de poder ser luz y sal, de llevar gloria al nombre de Dios, de acumular peso de gloria. Puedes estar seguro que el cambio bíblico ocurrirá en todas las áreas de tu vida al obedecer a la palabra de Dios y al depender de su poder fortalecedor. Claramente en dependencia del Señor, permitiéndole al Señor seguir haciendo la obra en nosotros. Y eso lo que implica es caminar en obediencia. Y cuando desobedecemos, cuando pecamos, cuando no actuamos como Dios quiere, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y seguir adelante, porque su gracia nos sostiene, porque Dios nos escogió, Él no se equivoca. Tiene un propósito en nuestras vidas y aún todos nuestros errores y demás pueden ser usados para su gloria. Cuando nosotros actuamos bíblicamente, ¿qué es actuar bíblicamente? Cuando yo peco, me arrepiento y sigo adelante y miro formas en las cuales
no vuelvo a cometer esos mismos errores constantemente. Y trabajo en esa dirección porque tengo una meta clara, un objetivo claro. Tu esperanza como creyente está en el Señor, ¿verdad? Es en Él, es Él el que nos va transformando. Yo lo que a mí me toca es someterme a Él y seguir su plan, no el mío. Mi plan es hacer todo rápido. Mi plan sería que Él me transformara así, porque así no tengo que depender de Él. Pero Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere vernos todos los días. Ese es el plan de Dios, que lo busquemos y nos recreemos en Él. Y cada vez entre más me expongo al Señor y busco obedecerlo y más, me doy cuenta, wow, la misericordia, la paciencia, la gracia que Dios tiene conmigo. Ahora Él quiere que yo manifieste esa gracia, esa paciencia y ese amor con los demás a mi alrededor. Entonces nuestra esperanza está en el Señor. Dios hace que todas las cosas en tu vida, incluyendo ¿qué? Nuestros problemas y pruebas, te ayuden a bien al responder continuamente en amor, que es amor demostrado. ¿Cómo lo demostramos? El amor a Dios, demostrado a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Es así como funciona esta dinámica, respondiendo continuamente en amor. Tu fe y amor pueden ser expresados bíblicamente en cualquier situación por la esperanza que Dios provee, porque Dios nos mira, porque no es en vano, porque Dios va a cumplir su obra. Entender y responder a los problemas bíblicamente glorifica a Dios mientras Él te conforma más a la imagen de Jesucristo. Ayer hubo un testimonio muy impactante de una compañera, Alejandra, que vive en Guanacaste, en Costa Rica, y ella hace 2 semanas tuvo un accidente muy grave y el carro quedó destrozado. Ella no le ocurrió nada físicamente, pero materialmente, ¿verdad? Muy afectada con eso. Y ayer nos comentaba ella y decía, tengo que confesar algo. Tengo 2 semanas donde empecé con una depresión, que no puedo hacer nada, que mal, ¿verdad? Que a dónde voy a ir, cómo me voy a movilizar, no tengo vehículo, estoy en Guanacaste, estoy el otro, cómo voy a ir a evangelizar, cómo voy a seguir haciendo las cosas que tengo que hacer. Y el Señor me confrontó. Nosotros no nacimos con carro. Y me decía, dice que ella decía, yo creo que Pablo ni burro tenía, ¿no? Entonces dice, ¿y qué es lo que hice? Me arrepentí porque eso es autoconmiseración. Pobrecito yo, ¿verdad? Y esto y lo demás. Y eso es pecado. Estoy pensando en mí misma. No estoy pensando en Dios ni en lo eterno. Eso es pecado y me arrepiento de eso. Eso es madurez espiritual. Qué bueno que uno no tuvo que decírselo. Cuando uno se juzga a sí mismo, nadie tiene que decírselo. Entonces no tuvo que ser un consejero que llegara bíblico y que lo haría pensar desde esa perspectiva. Ahora todos, ¿verdad? Nos identificamos con el dolor y entendemos aquellos que tenemos vehículo, ¿verdad? Lo frustrante y lo paralizador que sería no tener un vehículo. Bueno, por ejemplo, bueno, ahorita estoy sin vehículo, entonces entiendo mucho el aspecto, pero ella decía, pero eso no debe paralizarme, yo puedo caminar y puedo ir y hablar de Cristo y llevar gloria al nombre de Dios. Y eso me habla de madurez espiritual, porque en este mundo la mayoría dice, no, pobrecita, claro, no. Claro, ¿cómo vas a salir si con el vehículo así destruido? Más bien ve a ver cómo demanda la persona, veamos a ver qué hacemos, mil cosas. Y ella dice, no, pues todo está en las manos de Dios y puedo, en medio de esto, ¿verdad? Y yo más, Alejandro, no sé, pero por ejemplo, si yo estuviera y usted viene y me habla, yo, ¿por qué tienes gozo y paz? Y me enseña la foto, o cómo está el vehículo despedazado y todo lo demás, yo, ¿cómo puedes hacer esto? Y para mí es un testimonio muy impactante. No solo eso, o sea, esto lleva gloria al nombre de Dios. Esto nos habla de madurez, eso es glorificar a Dios, no solo en las buenas. Tú estás diciendo algo que escuché hace mucho tiempo. Desnudo vine, desnudo me iré. Bendito sea el nombre de Dios, es lo que estás diciendo. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios y voy a seguir glorificándolo y alabándolo. Wow. Eso es madurez espiritual. Eso es poner estos principios en práctica. Más allá de la teoría. Porque muchas veces nosotros, yo haría lo mismo. ¿En serio? ¿Quién sabe si cuando estemos ahí haríamos lo mismo? Pero hay alguien que lo está haciendo y está llevando gloria y honra al nombre de Dios con eso. Y oramos para que el Señor le provea un transporte. Pero si así no es, ella está creciendo en el Señor. Está acumulando peso de gloria. Está haciendo cosas que no se le pueden ser quitadas, ¿verdad? Y eso es un testimonio poderoso que sucedió, ¿verdad? Ayer ella estaba contando el testimonio de la clase y quería mencionarlo porque ejemplifica mucho esto. Entendiendo tus problemas, hay 3 niveles en los problemas. Nos vemos afectados, ¿verdad? A nivel de lo que es los sentimientos, a nivel de lo que son las obras y a nivel de lo que es el corazón. A nivel de lo que es los sentimientos,
A menudo refleja lo que es interno, refleja lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué a menudo? Porque podemos fingir cosas, podemos pretender cosas, pero generalmente, espontáneamente, el cómo me siento, el cómo me veo, ayuda a identificar de qué dependo para mi paz y mi gozo. Ayuda a identificar eso, y eso es lo que miramos cuando alguien viene a nosotros por consejería, y tenemos que analizar nosotros mismos. ¿Dónde está nuestra paz y nuestro gozo? Y tengo gozo y tengo paz porque amo al Señor. Sí, pero también todo está viendo bien. ¿Es solo por eso o, verdad, realmente estás dependiendo de Él? ¿Realmente tu gozo y tu paz está en Dios o está en las circunstancias, en las situaciones o en alguna persona? A menudo refleja el enfoque de la vida y puede también manifestar las personas o cosas en las cuales estás dependiendo para tu paz y tu gozo. Cuando viene un muchacho, ¿verdad?, un adolescente, y me dice que el mundo se le destrozó y todo lo demás, porque una chiquilla, ¿verdad?, ya no quiere ser novia de él, etcétera, etcétera. ¿De qué refleja eso? Que su gozo y su paz, ¿en quién está? En esa persona, en la aprobación o desaprobación de esa persona. Pero también eso puede ser cuando un padre, ¿verdad?, o una madre rechaza a un hijo. Y eso es fuerte, pero es la misma situación. Está dependiendo de su gozo y su paz, ¿de quién? De esa persona. Ese consejo cuesta más darlo, pero es la realidad. Está dependiendo de su gozo y su paz, ¿verdad? ¿Qué dijo el salmista? Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Vemos que hay palabra, ¿verdad? Hay palabra para esa situación. Vivimos en una sociedad, ¿verdad?, en la cual la mayoría de nosotros nos quedamos sin padre, pero eso no es excusa para no hacer lo correcto, para no amar a Dios, para no ser buenos padres. No es excusa, porque ahora tenemos a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque somos nuevas criaturas, porque tenemos una guía práctica y clara en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos conduce. Entonces no hay excusas. Como la sociedad hoy en día diga, no, usted tiene excusa. No, no es porque como le afectó tanto eso, entonces por eso usted va a reaccionar así y no va a poder hacerlo. Vemos que ahí no hay esperanza o hay esperanza, ¿no? Porque no es culpa suya, es culpa de la sociedad, es culpa de su padre, es culpa de su abuelo, es culpa ¿verdad?, de su apellido, es culpa de los demás. Entonces, ¿cómo voy a ver cambio? El Señor me dice, arrepiéntese, Víctor, y entienda que el modelo suyo no fue su padre, sino es Cristo, y siga adelante. Entonces, vemos que estos son conceptos, esto es carne, esto es para gente madura, que entiende de qué se trata el cristianismo. Ahora, esta clase de carne a mí me hubiera gustado recibirla cuando recién acepté a Cristo, porque me ayudaría en ese sentido, y debe ayudarnos y recordarnos y practicar esto, pero vemos que los sentimientos muchas veces van a reflejar de dónde viene mi gozo y mi paz. Principio 15, los sentimientos de ser maltratado indican un enfoque en uno mismo y no en Jesucristo. Esto para mí es vital y es maravilloso poder decirlos hoy a ustedes, porque no sé cuál es su situación. Uno. Y dos, la mayoría de nosotros tal vez no estamos pasando algo muy grave, porque tampoco lo desconozco, pero por eso puedo hablar de estos versículos claramente para prepararnos cuando estamos ahí. ¿Cuál es el problema? Como Alejandra decía, porque yo me estaba paralizando para evangelizar, para salir, para esto, para lo otro, porque estaba centrada en mí misma, en mi capacidad, en lo que tengo, ¿verdad? No estaba centrada en que Dios todo lo puede o no. Sí, claro. Yo dependo de eso o no. ¿Será que Dios tal vez me puede dar un carro nuevo? Y sí, pero tal vez no, pero no dependo de eso. Dios tiene un objetivo y es formar a Cristo Jesús en mí. Yo tengo el mismo objetivo, no. Si mi objetivo es ser confortable, verdaderamente lo del carro es algo muy impactante. Y no estoy minimizándolo, ¿verdad? Pero es demasiado. Si ese es mi objetivo, si mi objetivo es ser como Cristo, digo, ok, papi, ¿qué pasó aquí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo glorificarte? Porque la meta está clara, ¿verdad? Entonces, el centrarnos en nosotros mismos, ese es el asunto, ¿verdad? Que me hicieron, que me hacen, cómo me ven, no me están dando lo que yo quiero, lo que yo, ¿verdad? Ese es el punto que muchas veces nosotros tenemos. No estoy recibiendo mi gozo y mi paz de saber quién soy a los ojos de Dios. Miramos ahora, somos obra maestra del Señor, escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios, cada uno de nosotros, con un propósito. Entonces, es refugiarnos en Dios, refugiarnos en la verdad de Él, es llorémosle a Él, clamemos a Él. Algo importante es cuando tengamos dudas, vamos a la fuente. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando estaba en medio de sus dudas? ¿A quién envió? Él no fue porque no podía estar en la cárcel, pero ¿a quién envió? ¿A sus discípulos? ¿A quién? A Jesús. Es ir a la fuente y acabó todo, ¿verdad? Ahí listo.
Ya no hubo más duda, pero fue a la fuente. Y es a donde nosotros tenemos que ir constantemente, en medio de cualquier cosa. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Wow. Muchas veces yo me encuentro haciendo cosas, pero paso murmurando de lo bueno que soy yo, de lo malo que es el otro, ¿verdad? Empiezo a llegar temprano a la iglesia, nunca llegaba temprano, empiezo a llegar temprano y ahora solo paso hablando de los que no llegan temprano y cómo tienen que cambiar ellos. Will, ¿verdad? Es un muchacho que me ayuda a mí también. Anteriormente daba clases y demás, cuando tenemos las clases presenciales, y un ejemplo increíble, ¿verdad? Y él me decía, lunes nos comentaba, y él decía, Víctor, es que yo recuerdo que yo perdí mucho tiempo, perdí por lo menos 3 años, porque él es ministro de música, de alabanza y demás. Entonces, en medio de todo lo que hacía, dice, pero Víctor, a mí me tocaba siempre llegar y todo el mundo tarde, yo temprano, acomodando cables, instalando, probando el sonido, haciendo todo esto, y luego llegaban, ¿verdad? Los que cantaban y todo lo demás, y simplemente iba con cara de angelitos ahí ministrando y todo muy bien, y mi corazón una amargura, yo perdí, y esta gente no llega temprano, no hace esto, y qué bonito, va a venir, y ahí está todo el instrumento afinado, y ahí está nada más para cogerlo y tocarlo, y quedar como muy espiritual. Dice, yo vivía frustrado. Entonces, ¿saben qué es lo que pasó? Nos cuenta él. Por 3 años yo desperdicié mi adoración a Dios, porque ¿cuál adoración estaba dando a Dios? Yo no estaba adorando a Dios porque estaba haciendo las cosas, toda esa enrollada de cables de nada me sirve, toda esa probada de sonido, todas esas llegadas temprano, de nada me sirvieron, porque lo hacía murmurando, lo hacía por contienda a veces, ¿verdad? Ese es el problema que tenía. A veces no sucede, ¿verdad? No hacer eso. Es como cuando hablamos de contiendas, porque podemos hacer cosas buenas, pero por puro sarcasmo, solo para que la otra persona quede mal. Podemos actuar de esa forma, hacer algo bueno para que la otra persona quede mal. Y eso nos habla de ese enfoque en nosotros mismos. Pero acá la palabra nos dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, hagámoslo para Dios y por Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo correcto sin esperar el aplauso. Cuando hacemos lo correcto sin forzar a los demás a hacer lo mismo o decirle a los demás que tienen que ser como uno o creerse uno mejor que los demás. Ahora, hay cosas puntuales, hay cosas claras que sí, si están llegando tarde y son ministros, si es bueno poner un orden, poner ciertas reglas. No estamos hablando que eso tiene su lugar y debe hacerse dentro, ¿verdad?, de una administración correcta en ese aspecto. Pero el punto es mi actitud. Dios habrá sido paciente con Will en ese momento, como lo es con nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Pero en ese momento, ¿verdad?, él está representándose a sí mismo y obviamente, ¿verdad?, te hace referencia a eso, ¿verdad? Creo que todos podríamos dar ejemplos de nosotros haciendo cosas de esa forma, ¿verdad? Considerar, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús. ¿Por quién hizo las cosas? Por el Padre, no buscando ser reconocido por el hombre. Y eso es importante. Dios nos mira, Dios nos toma en cuenta, Dios, ¿verdad?, nos toma en serio. Principio 16, hay muchas cosas que indican si estás viviendo para agradarte a ti mismo o viviendo para agradar a Dios. Por ejemplo, la manera como te sientes. ¿Cómo me siento? Dios dice que me siento solo, me siento deprimido. Dios dice que tú eres su obra maestra. Dios dice que Él te ama. Dios dice que nunca te va a dejar. Dios dice que tu futuro eterno está asegurado. Dios dice que le dio la espalda a su hijo para abrazarte a ti. Y aún así, ¿tú crees que no eres nadie? ¿O te sientes, ¿verdad?, enfocado en sí mismo, en sí misma, ¿verdad? No, Dios dice que, ¿verdad? Hay una canción que habla acerca de eso, ¿verdad? Y es creer en lo que Dios dice, más allá de lo que yo me sienta. Recuerden, no vivimos por sentimientos, sino por fe. Y fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? A eso póngale la firma. Pero es que no lo siento. Hay personas que dicen, no me siento perdonado, no me siento perdonado. Podrá no sentirse, pero si Dios dice que perdona, perdonó. Si tú te arrepentiste, Él te perdonó. Pero es que no siento, necesito, no, ya eso es su carne. Tienes que dar un paso de fe. No se trata de nosotros, es el problema de la sociedad. Todo el poder está en nosotros. Perdónense en ustedes mismos, ámense en ustedes mismos, quieren. No se trata de mí, es de Dios. Yo soy salvo por la culpa de Dios. Dios es el que hace la obra. ¿De quién es la gloria de nuestra salvación? De Dios, no es mía. Yo lo que hago es agarrar ese regalo por medio de la fe.
y decir, wow, la obra sustitutiva de Cristo Jesús. Cristo murió en mi lugar. Por eso tengo acceso a Dios. Por eso, si no, no podría tener, porque el estándar de Dios es perfección. Entonces, adelante, si usted quiere ser perfecto y tratar de acercarse a Dios por medio de sus obras, bueno, trate, pero no es imposible de esa forma. Es imposible de esa forma, ¿verdad? Solo Dios claramente nos dice, ¿verdad? En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, es confiar en la obra de Cristo. Y ese es el problema que tienen las personas. Confían en sí mismos. Hay momentos en que se sienten más salvos antes que otros momentos, etcétera. Entonces, dejan de lado y se ponen el valor en sí mismos, el poder en sí mismos, en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo se sienten. Dice, esto es hablando del aspecto, y con respecto a Will, no era tanto el hecho de que la gente llegara tarde, sino lo que él está rescatando es mi corazón estaba amargado, yo no podía adorar, ¿verdad? Tal vez ellos sí adoraban, ¿verdad? Tal vez se arrepentían antes de empezar y adoraban, pero dice, yo no, yo los veía ahí y sentía ira. ¿Verdad? Me sentía contra mis hermanos, no habitaban los hermanos juntos en armonía, yo estaba diciendo un castigo o algo así, ¿verdad? Y yo les decía hipócritas y esto y lo demás, ¿verdad? El problema era la actitud del corazón, ¿verdad? Obviamente cada uno va a dar cuentas ¿verdad? De su lado, ¿verdad? Es por ahí donde va. Entonces, en lo que me corresponde a mí, bueno, si estoy en una posición de autoridad, sí es importante que yo ponga, ¿verdad? Las cositas como deben estar y que me interese y que la gente entienda que yo me intereso por ellos, porque ¿quién es el beneficio de servir bien? ¿Para quién es? No es para el pastor ni para es para la persona. El que está acumulando peso de gloria es la persona. Es como cuando Pablo dice, bueno, las ofrendas que estamos recogiendo para la gente pobre en Jerusalén, no es que yo ande, ¿verdad? Tratando de ganar en esto y lo demás, es peso de gloria para ustedes. Ustedes son los que van a ser beneficiosos y dan de gracia, voluntariamente, ¿verdad? No por recibir, no por coacción, etc. Y acá, hablando de los sentimientos y cómo manifiesta lo que hay en el corazón, en la conversación de Dios con Caín. Dice, ¿por qué estás tan enojado? El hecho del enojo, ¿por qué se estás enojando? ¿Es muy importante o no? Porque es muy diferente el enojo de Jesús por la indignación de que estaban, ¿verdad? Ensuciando el lugar donde más santo para un gentil, que nuestro enojo porque no me dieron lo que yo quería, o porque están durando mucho en atenderme, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Segundo, preguntó el Señor a Caín, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Cuál es la razón de que estás enojado? Dice, ¿por qué te ves tan decaído? Dice, inmediatamente decaído, inmediatamente enojo, ¿y en dónde? ¿Cuál era el camino menos resistencia? Desquitarme con mi hermano. ¿Qué tenía la culpa, verdad, de su hermano? A ver, en lo más mínimo. Lo que tenía que hacer es, Señor, ¿en qué fallé? ¿Por qué no me aceptaste el sacrificio? ¿Cuál es el problema? El Señor le dice, si hace lo correcto, va a haber uno la bendición, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado está listo, estás al acecho, está ahí a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Eso es lo que hace el pecado, nos controla. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En nosotros, como hijos de Dios, está el poder para poder dominar y ser nuestro amo. Tal vez no puedo impedir inmediatamente que sentí enojo, ¿verdad? Porque esta persona es muy irresponsable, por decirlo, por volver a ese caso, pero sí puedo cortar eso y decir, bueno, no es la actitud del Señor conmigo. ¿Cuántas veces le he fallado y él no es eso? Entonces voy a ir en amor a guiarlo, a dirigirlo. Y es el asunto de la disciplina, porque la disciplina, el punto es que no hace las cosas por enojo, ¿verdad? Sino por el beneficio de la persona. Es como decir, bueno, tal vez, por ejemplo, para sentar a alguien en la banca no tiene que estar uno, ¿verdad?, enojado, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es en el sentido, ok, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué está pasando? Hay personas que están haciendo cosas que no se sienten llamadas, pero sienten el compromiso. Es que yo siento que está mal si digo que no y ni siquiera puedo. Bueno, claro que puedes decir que no. Tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer. Hay mucha gente, ¿verdad? Yo les he contado el pastor de jóvenes que me tocó, ¿verdad?, sustituir, y como él, ¿verdad?, hablaba y esto y lo demás, ¿verdad? Pero era un asunto de poder orientarlo. Nadie nunca lo había llamado Dios a eso. Él lo hizo porque lo comprometieron, etcétera, etcétera. Entonces ya lo dijeron, no debes estar en ese lugar. Y hay que trabajar en qué es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, acá vemos al Señor hablándole a Caín. ¿Por qué? Porque los sentimientos se manifiestan lo que hay en el corazón. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Es el hecho de poder vivir en la paz y en el gozo del Señor. ¿Cómo?
obedeciéndolo. Cuando vivimos en obediencia al Señor, cuando vivimos bajo su dirección, bajo su señorío, experimentamos paz y tranquilidad. Como cuando si yo digo policía, nadie se asustó, ¿ah? Qué dicha, ¿eh? Qué malo si alguien y se desconectaron, ¿eh? ¿Verdad? Porque no debemos nada, ¿cierto? Hay paz, no estamos preocupados si vamos a un policía. Igual, o sea, con Dios, más bien el hecho de venir a su presencia nos alegra. Queremos estar en su presencia, pero debemos caminar conforme a lo que Él quiere. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor consolándonos y animándonos y dando una paz que no depende ni de las personas, ni de las circunstancias, ni de las cosas, sino de quién es, de su carácter, de lo que nos espera, de quienes somos en Él. Luego vemos, eso era el nivel de los sentimientos, entonces vemos cómo manifiesta mucho lo que hay en nuestro corazón, pero el nivel de las obras también revela nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué tan fieles? No, y acá en las obras es precisamente el ejemplo que dimos, demuestra nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué tan fieles somos al Señor? ¿Qué tan en serio tomamos a Dios en nuestras vidas? Eso depende cómo actuamos. Según cómo yo actúe, va a manifestar realmente quién es Dios para mi vida. El principio 17, si escucha la palabra de Dios y la obedeces, serás bendecido. Serás bendecido, ser luz, ser sal, ¿verdad? Glorificar al Señor, acumular peso de gloria, afectar la eternidad de otras personas. No necesariamente bendecido significa que voy a tener todo lo que yo quiero. Y aumentará, dice, tu capacidad para discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? El hecho de estar en la palabra y obedecerla me pone en el lugar donde yo veo que Dios es bueno, que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios es justo y que lo que yo necesito es seguir, ¿verdad?, bajo la dirección del Señor. Cuando hablamos de capacidad de discernir, es lo que hablamos con Alejandra, ¿verdad?, en el caso de su carro y todo lo demás. Para cualquier otro eso no es pecado. Sentirse deprimida, sentirse, ¿verdad?, que no puede hacer nada por el Señor, todo eso no es pecado. Pero como ella está en la palabra, entiende que se está enfocando en sí misma, no en el Señor, que está pensando en su necesidad, en su capacidad y no en la capacidad de Dios, no en el objetivo de Dios, no en ser más como Cristo Jesús. ¿Eso es discernimiento espiritual o no? La mayoría justificaría eso. Tengo derecho a sentirme mal, verdad, no está como... Y cuando digo esto, no es que no nos, ¿verdad?, cualquiera de nosotros nos da un poco de ansiedad y vamos a estar luchando, pero estamos luchando porque entendemos que eso es incorrecto y que en medio de eso podemos ser olor fragante para Dios. Dice el Señor, ahorita que no tengo carro, ahorita que no estoy, ¿sabes qué? Voy a adorar, te voy a decir que te amo, te voy a hacer un poema con mi vida y voy a tratar de evangelizar más que antes cuando tenía el vehículo. ¡Wow! ¿Le agradará eso a Dios o no? ¿Recuerdan Job? Job, ¿verdad? Cuando uno ve a Job dice, wow. Pero él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te han visto. Pero cuando yo veo la vida de Job, digo, ¿cuál oída? De oídas te había oído. Para mí usted conoce a Dios más íntimamente que nadie por lo que hace. Y él dice, no, fue en medio de no tener nada, en medio de toda esa miseria y todo lo demás, que mis ojos vieron a mi Redentor. Es en medio de eso que realmente yo crecí en mi intimidad y relación con Dios, que realmente entendí que confiaba en Dios, no de labios para afuera, sino en esa realidad. Pero el estar en la palabra y vivir conforme a la palabra, ¿qué es lo que hace? Que empiezo a discernir de lo bueno de lo malo. Y eso me permite a mí tener una actitud correcta. Y qué hermoso poder hablar de eso. Y no de hablar de hermanos o hermanas que se alejaron de la fe. ¿Por qué? Porque están sufriendo, ¿verdad? Porque murió alguien que amaban, porque perdieron una casa y ya no están en la fe, porque pensaron que el cristianismo es venir a Cristo para que mi vida sea mejor, porque eso le decían, pero a mí me pueden decir muchas cosas y me lo han dicho, pero cuando yo vengo a la palabra yo veo que no es así. Entonces, qué importante estar en la palabra para nosotros ser sólidos, ¿verdad?, para nosotros estar estables. Entonces, cuando mi mamá murió, ¿verdad?, yo no estoy, uy, Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué? ¿Verdad? Y yo digo, ¿por qué no lo llevó a los dos? Que hubiera estado bonito, hubiera estar allá en la gloria con ella, ¿verdad? Pero un día vamos a estar. Pero uno entiende que no se trata de venir a Cristo para que usted no sufra o la gente que ama no muera. No, esto no es el cielo. Eso nunca son promesas de Dios. No son promesas de Dios, aunque en algunas iglesias lo prediquen, lamentablemente. Pero qué importante, nosotros, como decía Guillermo, esto es algo personal, nosotros estar en la palabra, nosotros estar cimentados en el Señor, viviendo esto para poder, ¿verdad?, estar firmes y discernir cuando hacemos algo malo que parece bueno, ¿verdad?, porque lo hacemos en nuestra autosuficiencia,
en nuestra sabiduría y muchas veces nos metemos en errores, ¿verdad? David estuvo a punto de cometer un error, ¿verdad? ¿Recuerdan? Haciendo un templo que Dios no quería que lo hiciera. Era algo malo, no para nada, lo hable o no lo hable. Él se sentía indignado de tener un palacio el arca de Dios o la presencia, ¿verdad? Lo que representaba la presencia de Dios, el arca del pacto, y tenía una tienda de campaña. Él se sentía indignado, wow, eso es loable, pero eso no significa que Dios iba a cambiar, ¿verdad? O que era el plan de Dios, que así fuera, o que Dios necesitara eso. Interesante, ¿verdad? Dios tenía otro plan y quiso y siguió el plan de Dios. Entonces, qué importante depender de Dios, ¿verdad? Y hacer las cosas como Dios quiera, porque nosotros no sabemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a algunas cosas que en él están escritos. ¿Dice eso? No, para que guardes todo lo que en ella está escrito, los versículos que a mí me convienen, no las promesas, sino todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el problema que tengo es que cuando voy aquí y dice que todo me saldrá bien, ya se me olvida la primera parte y me enfoco solo en que todo me va a salir bien, ¿verdad? Y que voy a ser bendecido. Pero hay algo antes, hay un antecedente. Esto es importante cuando enseñamos. Pero ¿para quién es que ¿por qué el camino prospera? Porque yo camino conforme al consejo de Dios, que es un camino próspero, un camino que lleva gloria en nombre de Dios, que es un camino próspero. A veces es un camino difícil, lleno de espinas. A veces un camino próspero es ir a una cruz y ser crucificado. A veces un camino próspero es huir porque lo van a matar. A veces un camino próspero es estar en una cárcel a las 12 de la noche golpeado en un cepo. A veces, ¿verdad? Eso es un camino próspero porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Estoy siendo luz, estoy impactando vidas, estoy cambiando la eternidad de personas. Dios a través mío. Y todo te saldrá bien. ¿Qué significa que te sale bien? Que va a salir como Dios quiere. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Alguien recuerda? Que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero a veces no entendemos estos versículos y, ¿verdad? Vemos manipulaciones. Pero vemos qué hermoso es esto, un camino próspero que cumple el propósito por el cual existe. Y la recompensa de eso es por la eternidad. Wow. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el ejercicio tienen los sentidos, por medio de la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? En el diario vivir, experimentando eso, poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Va en esta dirección. El principio 18, si no llegas a ser un hacedor de la palabra, te engañas a ti mismo y muestras una falta de amor hacia el Señor y te colocas bajo su disciplina correctiva y niegas la realidad de su vida en ti. Cuando no practicamos y no vivimos conforme a la palabra de Dios, es horrible porque no se sabe si eres o no eres. Esto me recuerda a una ocasión, yo estaba trabajando en una empresa que era una distribuidora de farmacéuticos y estaba trabajando en el departamento de contabilidad. Y recuerdo que una fiesta en diciembre tuvimos, ¿verdad?, intercambio de regalos entre los empleados. Entonces estábamos ahí, un buen grupo de empleados y demás. Y la persona que me tocó a mí, fue una muchacha, llega y me entregó a mí una Biblia, ¿verdad? Todo el mundo sabía que era cristiano y demás. Y entonces me entregó una Biblia, pero esa Biblia era todo lo que yo soñaba. Tenía los mapas a colores, tenía el contexto geográfico, el contexto histórico, tenía ¿verdad? Todo lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Y yo, ¿cómo fue posible que usted encontró esta Biblia? Es todo lo que sueño, pero qué barbaridad, ¿cómo se asesoró usted para darme, wow, yo casi llorando, ¿verdad?, con la Biblia ahí, porque era todo lo que quería en los comentarios y las notas cruzadas y referencias cruzadas y todo eso. Y yo ahí, todo emocionado y todo el mundo me conocía. Y, hey, Víctor, ¿qué le dieron? Y yo, es que no es cualquier Biblia, ya yo ahí hablando con ellos y todo. Entonces, pero yo estaba intrigado porque esta muchacha me dio esa Biblia tan buena. Digo, ¿quién se asesoró? ¿Quién le dijo a usted, verdad? Porque qué buena Biblia, en serio. Y entonces ella dice, bueno, Víctor, no, lo que pasa es que yo soy cristiana también. No una persona en ese momento de la empresa que no se empezara a carcajear. Nadie le creía, nadie. Qué horrible, ¿eh? Otros decían, hey, no, en serio, ¿cómo supo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Verdad? Qué horrible. Y yo, no, en serio, yo soy cristiana. Pero se acostaba con un gerente, ¿verdad? También. Entonces, cuando no vive la palabra, qué horrible, ¿verdad? Qué horrible era que
vivir en esa falsedad, cuando no, pero eso ocurre cuando no vivimos conforme a la palabra de Dios. No somos luz, no llevamos gloria al nombre de Dios. Y muchas veces lo único que nos habla es que nosotros podemos estar ahí en cualquier segundo, en cualquier momento, si nos descuidamos de caminar conforme a lo que Dios quiere. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué a vosotros mismos? Porque solo ella creía que era cristiana, ¿eh? Todos los demás, nadie le hubiera creído, ¿eh? Nadie le creyó, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y se olvida cómo era. Ya no sabe cómo era. Eso es cuando nos exponemos a la palabra, vemos el pecado, vemos cosas a cambiar y no lo hacemos. Alguien aquí ha estado de acuerdo con un sermón precioso y no, cuando llegue a la casa, lo voy a repasar, y ya, se nos olvidó. Y entonces el Señor nos habla de tomar en serio su palabra y a vivirla y a experimentarla para extraer lo máximo, porque es para nuestro beneficio. Y el último nivel, el nivel del corazón, es revelado parcialmente por los pensamientos, palabras y acciones. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Dice el principio 19, ya que ni siquiera puedes entender tu corazón completamente, la palabra de Dios es la medida, el instrumento por el cual se disciernen los problemas del corazón. Tus reacciones a los problemas no tienen que depender de qué, ni de las personas, ni de las circunstancias, ni de las cosas. Eso no es lo que debe medir si obedezco o no al Señor, ¿verdad? Tus obras, o sea, pensamientos, palabras y acciones en cualquier situación son usadas por Dios para revelar la condición de nuestro corazón.